Matías Rezano, ¿estás ahí en el móvil con el economista Daniel Marx? Sí, buenas noches, Silvia. Ya el placer de estar en tu programa. A mi derecha me acompaña justamente el economista Daniel Marx, que le voy a ceder gentilmente el de retorno para que dialogue directamente con vos. Ya te está escuchando, Silvia. Bueno, Daniel, le agradecemos mucho que esté ahí en el móvil de Crónica HD. Estamos convocando aquí a nuestra amiga, la colega Alejandra Gallo, también para intervenir en el reportaje. Daniel, nos interesaba mucho hablar con usted, porque usted ha sido secretario de Finanzas. Primero, durante muchos años me parece que tenía un cargo así como subsecretario de la deuda, no sé exactamente su cargo, pero luego fue directamente secretario de Finanzas en momentos complicados también de la Argentina. Bueno, ¿cuáles no lo son? A partir de su experiencia, Daniel, ¿podría decir que en este momento el manejo que se está haciendo de la deuda, el gobierno de Cambiemos, es racional? ¿Se está trabajando en forma profesional? ¿Cómo lo ve? Bueno, en cuanto al manejo de la deuda, no se puede ver esto como un fenómeno aislado. Primero, quien está a cargo de la deuda en general recibe y toma nota de una cierta situación fiscal y cierta situación de vencimientos, y eso es en general lo que hay que buscar. Entonces, a partir de ahí hay que tomar una decisión, cuánto se va a mercado interno, cuánto se va a mercado externo y qué otras fuentes eventualmente existirían. Digamos, en esto influye mucho el contexto. El contexto internacional en estos momentos yo creo que no es altamente desfavorable, como algunas veces enfrentó Argentina, tampoco es de los más fáciles. Pero una tasa de interés, por ejemplo, del 3% a 10 años en Estados Unidos es la mitad de lo que hemos tenido durante varias décadas. No en los últimos años, que había sido algo más baja. Habíamos llegado a tasas de debajo del 2. Pero en este contexto, yo creo que Argentina, en los últimos meses o semanas, fue a abrir otra nueva fuente, que es la del Fondo Monetario, que a su vez tiene otras implicancias, yo diría políticas y de diseño de programa, que hay que ver cómo uno congenia todo esto. Y en ese sentido el manejo de la deuda yo creo que sí, es profesional, pero bueno, yo personalmente no estaba muy convencido, no estoy convencido de la oportunidad de ir al fondo y que las circunstancias lo meritaban. A ver, Pero bueno, estamos acá, yo creo que sí, no, nos es estamos interesante lo que ordenando está y lo diciendo principal es eso, sí. Daniel. Entonces, usted piensa que no era necesario haber recurrido al Fondo Monetario Internacional en este momento. ¿Por qué? No, yo creo que las circunstancias que llevaron a ir al fondo son circunstancias más bien locales, de confusiones que hubo, por ejemplo. No se sabía si en los primeros 6 meses del año seguíamos con un régimen de tipo de cambio flotante o tipo de cambio fijo. Y eso nos costó reservas, en definitiva. Tuvimos una tasa de inflación que fue más alta de lo que se había pronosticado, y eso me pareció que no incorporó totalmente los ajustes de tarifas en las previsiones que se habían hecho. Digamos, hubo así muchos movimientos que hicieron que las reservas cayeran y que se podían revertir dando más coherencia sin necesariamente ir al fondo, y esto se podía hacer en un ejercicio, llamémoslo local. Pero bueno, ahora ya estamos en esto con el programa, con el fondo, y la consistencia es la que tenemos que ir logrando. El programa puede ayudar. Sí, tuvimos una corrección importante en el tipo de cambio. Antes se veía que el tipo de cambio estaba como barato el dólar, hoy no es necesariamente así. Y cuando estaba percibido como barato es que la gente iba y compraba de distintas maneras, a veces de forma directa, bajo la forma de turismo, bajo la forma de importaciones.
y hoy esto está más realineado, pero sí, el costo es una tasa de inflación que lo está reflejando y una tasa de actividad que también está cediendo, si uno quiere, y esto repercute en decisiones de todo tipo. Claro, efectivamente. También lo tenemos aquí al empresario Martín Cabrales para hablar de este problema de la tasa. Pero vamos a seguir con el reportaje, por supuesto, Daniel Marx. Alejandra Gallo. Sí, Marx, buenas noches. ¿Cómo le va? Yo quería preguntarle, usted se refiere al corrimiento que hubo a la devaluación concretamente, ¿no? Del dólar, del tipo de cambio actual. Sin embargo, da la impresión que no se alcanzó todavía el valor del dólar estable, porque a veces sube, a veces baja. En el medio sufrimos mucho los argentinos. ¿Cuál cree usted que va a ser el valor del dólar en los próximos días? Porque hoy ya estamos cerca a los 30 pesos, que era en realidad la cotización que el mercado estaba pronosticando según las expectativas del Banco Central para fin de año, ¿no? Sí, el valor de dólar en Argentina tiene que ver con, yo lo resumiría, dos aspectos. Uno es el comercial, cuánto es el necesario para tener competitividad de Argentina y poder tener una balanza comercial más o menos sostenible, adecuada. Y otro tiene que ver con los movimientos de capitales. Yo creo que, visto el año pasado, teníamos problemas en los dos frentes. Se perdía competitividad, teníamos un déficit comercial creciente y además había algún ingreso de capitales, pero también había muchas salidas y por eso terminamos con esto, decíamos, las caídas de reservas que reflejan estos movimientos. Ahora, desde el punto de vista comercial, tenemos un tipo de cambio que me parece más adecuado, más de equilibrio. Digamos, no estamos seguros del valor final porque además tiene que ver, por ejemplo, cómo se mueve el real en Brasil, cómo se mueven otras monedas y los precios de varios de los productos de exportación argentina, entre otros. Pero ciertamente es mucho más adecuado. Y después la gran pregunta tiene que ver con los movimientos de capitales. Y eso es en parte la estabilidad que logremos y las señales que damos también para abatir, entre otras cosas, la tasa de inflación, de manera que la gente siga pensando que vale la pena tener pesos. Hoy esto está bajo presión porque la presión es la tasa de interés que se está pagando en pesos, pero eso es lo que hay que adecuar y yo creo que si logramos esa estabilidad, 30 no es un tipo de cambio desalineado, pero yo diría depende mucho de las expectativas, comportamiento, las señales por esta cuestión de movimientos de capitales y que si no, con el tiempo también aparecerá mayor inflación y entonces habrá que volver a adecuar por la cuestión de competitividad. Daniel, usted arrancó diciendo una cosa muy importante que es distinto a lo que dice el gobierno. El gobierno siempre se escuda con que, bueno, las condiciones externas son malísimas, han cambiado, y usted dice, bueno, han cambiado, pero digamos, las tasas en Estados Unidos es la mitad de lo que llegaron a estar. ¿Quiere decir entonces que el gobierno arrancó con un diagnóstico malo, digamos, o no hizo un buen diagnóstico y tampoco fueron, o le pregunto, ¿cómo fueron las primeras medidas ante ese cambio del contexto internacional? ¿Ahí es donde usted ve los errores sobre todo? Sí, yo decía, coincido con esto que el contexto internacional se deterioró, pero mucho tuvo que ver con la cuestión interna. Y ahí fueron las confusiones. La cuestión interna es, lo del año pasado teníamos esta sobrevaloración del peso, decía con estas señales, ya por ejemplo en la balanza de pagos que mostraban que no se podía normalmente sostener por mucho tiempo. Pero después también vinieron las otras cosas que decíamos, ¿a dónde vamos con los tipos de cambio?
cómo lo manejamos, y cuando era previsible, yo quiero adecuado, dejar deslizar el tipo de cambio, que era consistente con lo que el gobierno había dicho varias veces en el año pasado, que teníamos un tipo de cambio flotante, no lo hizo, y a eso, bueno, es como poner en oferta algo que la gente cree que se va a acabar porque está como demasiado barato. Claro, mala Pero praxis. esas son algunas de las cosas. Mala praxis. ¿Y ahora se entiende más lo que está haciendo el gobierno o no? Yo creo que sí, que se entiende más. Creo que hay que hacer todavía un esfuerzo de clarificación y más que todo demostrar con acciones que uno tiene y mantiene una consistencia, porque bueno, también nos ha ocurrido en los últimos meses que lo que parecía era una decisión de un día y una señal de funcionamiento un día, pocos días después pasó a ser otra cosa y eso generó confusión. Alejandra. Sí, Marx, yo quería preguntarle, usted fue muy claro al explicar todo este proceso de suba del dólar. Quería preguntarle si este traslado, que también está siendo muy alto hacia la inflación, y en especial de mayo, junio y julio, ¿no? Seguramente, y sobre todo en la canasta básica de alimentos, es una constante a la que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos de acá hasta fin de año, o si eso se va a desacelerar en algún momento. Bueno, yo creo que para que se estabilice, bueno, tenemos todavía un proceso de pase de la devaluación a los precios, por ejemplo en combustibles, pero debería hacerse mucho énfasis en una desaceleración importante, digamos, especialmente, yo no quiero hablar del segundo semestre porque ya empezó además, pero los meses venideros, si no corremos el riesgo de una espiral, y eso es lo que precisamente hay que evitar. Marx, para ir terminando, se lo ha visto, yo estoy acreditada en Casa de Gobierno para Infobae y lo hemos visto varias veces en los últimos tiempos. ¿Usted está asesorando al gobierno? No, ahí son unas gestiones de una inversión que podría llegar a anunciarse, por lo menos la disposición de una inversión muy importante en las próximas semanas, pero era un poco ir preparando eso. Ah, muy bien, o sea, ¿se puede saber en qué rubro, Marx? Está vinculado a infraestructura, pero es una cuestión plurianual, así que no es fácil, además, cómo se llevará adelante. Bueno, tenemos un anticipo también aquí en Mercados Sin Pulgas. Daniel Marx, le agradecemos mucho por este diálogo con Mercados Sin Pulgas, por este diálogo con Crónica Televisión. Muchas gracias, Martín. Gracias también para vos por ayudarnos con este móvil. Gracias.